resolver situaciones problemáticas de triángulos, ¿no? Vamos directamente a los problemitas. Y estos problemitas están dentro de la clasificación de los triángulos de acuerdo con la longitud de sus lados. Bien, en el primer caso, simplemente nos piden dibujar, ¿no? Y yo les pido que cada vez que nos pidan dibujar, siempre háganlo con su regla, con su escuadra, ¿no? Para eso tienen esas herramientas. Entonces, para que les quede muy bien el trabajo que ustedes pueden hacer o deben hacer en su cuaderno y en este caso en el libro, ¿ok? En este caso nos piden determinar dos triángulos isósceles. Entonces, de principio, debo saber yo o recordar que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales, ¿no es cierto? Y uno es igual, que en este caso siempre se considera como base. Entonces, en nuestra solución, uno de los gráficos podría ser así. Indico de esta manera, con dos circulitos, que estoy dando a entender que estos dos lados son iguales. Asimismo, los ángulos, en este caso, también son iguales. La base sería este lado de acá, ¿no? Y si quiero, le pongo letras, ¿no? Acá A, B, C, a los vértices, pero lo puedo dejar ahí. Otro caso podría ser así. También aquí indico tres veces, tres rayitas y tres rayitas acá. Eso significa que los dos lados son iguales. Y aquí también los mismos ángulos, ¿no? No necesariamente puede ser letra griega, puede ser una variable de la que nosotros comúnmente conocemos. ¿Ok? Esa sería la respuesta al ejercicio 1. En el número 2 nos piden dos triángulos también, pero escalenos. Y aquí también debemos recordar que un triángulo escaleno, ¿por qué le llamamos así? Porque es aquel que tiene sus tres lados desiguales, o sea, ningún lado de ellos es igual. Entonces todos son diferentes, ¿no es cierto? Igual que el caso anterior, fíjense, puedo representar así los lados diciendo que estos son diferentes. Y por lo tanto también los ángulos son diferentes, ¿no? Por eso es alfa, beta y teta, ¿no? O cualquier otra letra que ustedes puedan diferenciar. El otro caso también podría ser así. Una rayita que me dice que este es un lado distinto a este y a este otro, ¿no es cierto? Igual los ángulos. ¿Se dan cuenta? Sencillísimo, ¿no? En el número 3 ya tenemos ahora igualdades, en este caso, en un triángulo equilátero, ¿no? O en este caso un triángulo isósceles nos da. Nos dicen que el triángulo ABC es isósceles. ¿Eso qué significa? Que estos dos lados son iguales. Entonces simplemente, ¿qué hago? Igualo, en este caso, los dos lados. Y de ahí hallo la variable A. Así directamente, ¿ve? 3A menos 2 será igual a 2A más 5. ¿Por qué? Porque son isósceles. ¿Y por qué? Porque los dos lados son iguales. Entonces aquí simplemente, como eso es una ecuación básica, 2 pasa a restar y 2 pasa a sumar. Entonces, ¿qué voy a tener? Que A es igual a 7. ¿Se dan cuenta? En el número 3 es similar. ¿Qué nos piden? Hallar B. Y nos dicen que PQ es igual a PR. Eso significa que los dos lados son iguales, ¿no es cierto? Acá puedo poner su símbolo, como este caso, fíjense, dos símbolos, dos circulitos o dos rayitas, y estoy indicando aquí que los dos son iguales. Por lo tanto, si los dos son iguales, los ángulos también son iguales. Entonces simplemente igualo. 7b menos 4 igual a 6b más 8. Entonces, despejando, 6 pasa al primer miembro y menos 4 va al segundo, ¿no es cierto? Sumando. Entonces acá restamos, sería b, y 8 más 4, 12. ¿Cuánto vale b? 12 grados. Seguimos. En el número 5, ahora nos dicen que este es un triángulo equilátero. ¿Se dan cuenta? Y nos dan estos ángulos. Pero ¿qué sabemos de los triángulos equiláteros cuando analizamos ángulos? Que los ángulos son iguales. Por lo tanto, cada ángulo mide 60 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente cada ángulo que nos han presentado aquí lo igualamos a 60 grados y hallamos las variables. Una vez que hallamos las variables, sumamos y ya tengo mi respuesta, ¿no? Como lo hemos hecho acá. A más 10 igual 60 grados. Despejando, entonces, ¿qué me queda? Que A es 50, ¿no es cierto? 10 pasa a restar. Lo mismo en este otro lado. B menos 15 igual 60. Menos 15 pasa sumando. Entonces, ¿qué tendré? 75. B igual a 75. En el otro, 2C igual 60. Entonces, C
Despejando, 60 entre 2 me da 30. Finalmente sumo los 3, como me han solicitado, como me han pedido, y me da que es 155 grados ese resultado. En el número 6, también me dicen que este es un triángulo equilátero. ¿Y qué sabemos del triángulo equilátero? Además de los ángulos, también los lados sabemos que son iguales, ¿no es cierto? Entonces yo puedo igualar aquí para poder hallar cada uno de los lados. ¿Y qué lado me piden? Me piden el lado AB. Hallando yo uno de los lados, ya estoy hallando el lado AB, el BC y el AC. Pero primero tengo que hallar la variable, ¿no es cierto? Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Aquí nuevamente la indicación de que son lados iguales, porque es equilátero, y simplemente igualamos, pues, ¿no? Como les decía, 5x menos 3 igual a 3x más 7. Entonces de aquí hallo la variable x. 3 pasa a restar y menos 3 pasa a sumar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendré? 5 menos 3, 2. 3 más 7, 10. Entonces, 2x igual 10. X será igual a 5, dividiendo 10 entre 2, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera de los dos lados yo puedo hallar, en este caso, el lado. Puede ser por 3x más 7 o 5x menos 3. Igual, y me debe salir lo mismo. Ustedes pueden probarlo. Entonces, lo hemos hecho por el 3x más 7. Entonces, 3x, como ya sé que es 5, lo multiplico y tengo 15. Más 7, 22. Sencillísimo, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente página. Nos dicen aquí que dibuje ahora dos triángulos acutángulos. Fíjense, dice acutángulos. El sinónimo de triángulos acutángulos, en su definición, ¿qué nos dice? Que todos sus ángulos interiores miden menos de 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa premisa, yo hago mi gráfico, con mi regla, con mi escuadra. Y miren, puedo presentar este tipo de triángulo. ¿Ve? 70, 70, 40. Asimismo, puedo presentar este otro, 60, 70, 50. Lo que sí les debo recordar es que siempre que tengan que hacer una representación, no pierdan de vista que la suma de los ángulos interiores siempre va a ser 180, ¿no? A pesar que me dice que los ángulos son menos de 90, no se me vaya a ocurrir poner aquí 70, 80 y un valor que al final, al sumar, me va a dar más de 180. Entonces, eso debemos siempre tenerlo presente, que la suma de todos los ángulos interiores es 180. Ese es un teorema, ¿no es cierto? Eso no debemos olvidarlo. En el caso 2, nos piden ahora obtusángulos, a diferencia de acutángulos. Obtusángulos, ¿qué significa? Que uno de sus ángulos al interior mide más de 90 grados. Es un ángulo obtuso, ¿no es cierto? Y a eso se le llama entonces triángulo obtusángulo. Y aquí tenemos un caso, ¿no? Este mide 130, mayor de 90. Y los otros dos completan lo que es al final 180. Eso no debemos olvidarlo. Lo mismo aquí. Este ahora es 110 y tampoco no hemos aumentado nosotros. Hemos hecho de que al final la suma de todo nos dé 180. ¿Ok? Seguimos. En el número 3 ahora nos piden que usemos el transportador. Yo me supongo que todos han usado el transportador para poder mirar o hallar estos ángulos que tiene, en este caso, cada uno de estos dos triángulos. Entonces, asumiendo que lo han hecho, entonces aquí, ¿qué medida les tiene que haber salido? La siguiente. En la primera, un ángulo de 90. El que haya un ángulo de 90, eso ya me da a entender que ese es un triángulo rectángulo. ¿Ok? Lo mismo aquí. Si aquí tengo ángulos como 60, 70, 50 aproximadamente, ¿eso qué significa? Que este es un triángulo acutángulo. Todos sus ángulos miden menos de 90 grados. En el caso 4 nos dan algunas conclusiones, definiciones que nosotros tenemos que poner si son verdaderas o falsas. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la primera dice, en un triángulo obtusángulo, dos de sus lados tienen la misma longitud. Falso, ¿no es cierto? En un triángulo rectángulo, dos de sus lados miden 90 grados. Falso también, ¿no? Eso no se sucede en un triángulo rectángulo, solamente es uno. En un triángulo acutángulo, uno de sus ángulos mide entre 0 y 180 grados. También falso, ¿no? Acutángulo, estamos viendo que miden menos de 90.
En un triángulo rectángulo, el ángulo mayor mide 90 grados, verdadero, ¿no es cierto? Porque sí, es el único ángulo, como este que vemos aquí, que mide 90 grados. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas serían nuestras respuestas. Falso, 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 verdadero. ¿Ok? Seguimos. En la número 5, ahora nos piden relacionar, es decir, trazar desde un punto a otro punto qué nombre tiene cada uno de estos triángulos. A simple vista, si me dicen el triángulo obtusángulo, ¿cuál sería? De frente pongo el de aquí, ¿no es cierto? Porque este ángulo es el mayor de todos y a simple vista se observa que es más de 90 grados, ¿no es cierto? Después me piden el triángulo rectángulo. Entonces el triángulo rectángulo, con mi instrumento que debo medir, debería ser este en este caso, ¿no? Y el otro acutángulo, que todos sus ángulos deberían ser o son menos de 90 grados, ¿no es cierto? Y esta sería la respuesta. Como ustedes pueden notar, ¿ven? Triángulo octosángulo, triángulo rectángulo y triángulo acutángulo. Pero para eso no se olviden, hay que usar el transportador. En la número 6 nos dan 3 triángulos como A, B y C. Y nos piden que los unamos por sus alturas, es decir, las alturas son estas que están aquí al costadito, ¿eh? Que tienen 4 metros en cada altura. ¿Y qué nos piden relacionar? Nos piden, por ejemplo, A con B. Es decir, juntamos estos dos y nos dicen que al juntar, ¿qué tipo de triángulo resulta? Entonces, si yo los junto los dos, ¿qué voy a tener? Que sumar 40, en este caso, más 60, ¿no es cierto? Y 40 más 60 sería 100. Entonces, ¿qué tipo de triángulo tendría? Ya por aquí puedo deducir, ¿no es cierto? Más de 90 grados. Sería entonces un octusángulo. Después me piden unir A con C, o sea, este triángulo con C. Si yo junto los dos triangulitos imaginariamente, nos vamos a dar cuenta que tengo que sumar 40 con 30. 40 más 30, 70. Tengo 50 por acá y 60 por ahí. Entonces, ¿qué tipo de triángulo sería? Un triángulo acutángulo, ¿no es cierto? Ángulos menores de 90 grados. Después me piden unir B y C, es decir, B y C. Volteo este triángulo, o sea, lo pongo al revés y junto sus alturas. Entonces, ¿qué tipo de triángulo voy a tener? Si aquí me da 60 y acá 30. Entonces sumo, ¿y cuánto me da? 90. Entonces, ¿qué tipo de triángulo sería? Triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Y aquí tengo la conclusión o la solución. ¿Se dan cuenta? Miren, A con B, ahí los hemos unido, y acá se suma estos dos ángulos. Me da 100, ¿no es cierto? Por lo tanto, es octusángulo, como les mencioné. A y C, igual. Acá suma 70, por eso es acutángulo, ¿no es cierto? Y B y C, al juntarlos, suma 90, por eso es un triángulo rectángulo. Vamos a la siguiente página. Vemos ahora los teoremas. Cuando nos hablan de teoremas, yo debo recordar que, por ejemplo, aquí la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Teorema 1, ¿no es cierto? Facilísimo. Entonces, sumo alfa más 80 más 30 y lo igualo a 180. Despejo, sumo 80 más 30, 110, pasa a restar 180 menos 110 y me dice que alfa es 70 grados. Sencillísimo, ¿no es cierto? En el número 2, similar. Sumo beta más 25 más 130 igual a 180. Y tengo la respuesta. ¿Ve? 25 más 130, 155. 155 lo paso a restar. ¿Y qué me resulta? Que beta es 25 grados. En el siguiente, nos piden determinar también teta. De igual manera, sumo todos sus tres ángulos. Ya sabemos que este ángulo que está aquí mide 90 grados. Entonces lo considero y lo igualo a 180 para tener seguridad de la respuesta, ¿no? Y sucede esto, ¿eh? 32 más 90 más teta igual 180. Igual, 32 más 90, 122. Pasa a restar y simplemente teta me sale que es 58 grados. Igual en este otro caso. Alfa es la incógnita.
¿Y qué vemos aquí? Este cuadradito. Eso me da a entender que este es un ángulo de 90 grados, triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, alfa más 37 más 90 igual 180. ¿eh? 37 más alfa más 90 igual 180. Igual, sumo 127, pasa a restar, y ¿qué me queda? Que alfa es igual a 53 grados. Ahora es con relación a los ángulos externos. ¿Y qué sabemos de los ángulos externos? Teorema 2, que la suma de los ángulos externos es igual a 360 grados.